Yo tenía 28 the años pastor, cuando me convertí en pastor pastor teacher nuestro of de Lakeside Community. Y anteriormente había servido en el personal de Lakeside en diversos puestos de apoyo, pero esta era la primera vez que ocupaba un puesto de liderazgo pastoral en la iglesia. Y así como pueden imaginar, siendo tan joven e inexperto, necesitaba yo ayuda. Necesitaba saber cómo dirigir esta iglesia y cuáles eran mis prioridades, en qué iba a enfocarme y en qué no. En esencia, necesitaba entender cómo debía ser una iglesia local y cómo debía funcionar según el Nuevo Testamento. Eso es lo que tenía yo que saber. Y el pasaje de la Escritura que el Señor me grabó en la mente en aquellos días es el que vamos a estudiar hoy, especialmente enfocándonos en un versículo de este pasaje, Hechos capítulo 2, versículos 41 hasta el 47, porque esta lectura nos explica y nos habla sobre la primera iglesia local. Era la iglesia madre y la iglesia hija, no habían otras iglesias, era la iglesia de Jerusalén. Y al hacerlo, nos damos cuenta que esta iglesia estuvo diseñada por Dios para dar el patrón para todas las iglesias que iban a seguir. Porque el día de hoy, como yo voy a decir y como también dijo el pastor Joel, es un día muy especial en la vida de nuestra iglesia porque hoy estamos dando un encargo a la nueva extensión y campus de iglesia en Tarpon Springs. Así que para los que están partiendo para Tarpon y para los que se van a quedar en Clearwater, todos tenemos que entender cómo Dios diseñó el funcionamiento de la iglesia local. Y es exactamente lo que nos revela en Hechos capítulo 2. Estos versículos son vitales en importancia porque no solamente nos revelan la fundación de la primera iglesia local de la historia, sino que también nos dicen qué era importante para la iglesia, qué es lo que los apóstoles enfatizaban en su vida diaria. Y aunque esta iglesia en particular existió hace más de 2000 años, sigue siendo relevante para nosotros el día de hoy. Y es relevante para nosotros hoy en día porque su propósito es servir de ejemplo, un modelo para que todas las demás iglesias locales la sigan y la emulen, la copien y con mucha razón. Por un lado, sus líderes iniciales fueron los 12 apóstoles. Piensen eso, hombres que habían pasado 3 años con Jesús y fueron elegidos por Él para dirigir la iglesia naciente y que estaban llenos y ahora siendo controlados por el Espíritu Santo y líderes muy especiales. Además, los primeros miembros de la iglesia todos eran creyentes y había una cierta pureza en la membresía que a menudo falta el día de hoy porque muchas iglesias hay hoy en día que permiten la membresía de no cristianos. Y además era una iglesia, al menos en sus inicios, que no se vio corrompida por falsas enseñanzas ni transigencias. Ahora bien, no significaba que fuera una iglesia perfecta. No existen iglesias perfectas y la iglesia de Jerusalén no era ninguna excepción. La iglesia tenía su cuota de hipócritas, como revela el capítulo 5, sobre el engaño de una pareja casada que se llamaba Ananías y Zafira. Esta iglesia también tuvo conflictos entre algunos de sus miembros, como revela el capítulo 6 de Hechos, sobre los problemas que surgieron con respecto a la distribución de alimentos entre viudas judías del habla hebrea y las viudas judías de habla griega. Y además esta iglesia experimentó confusión doctrinal sobre cómo se salvaban los gentiles y eso lo revela en el capítulo 15.
y tuvieron que tener un concilio en Jerusalén. Y sin embargo, aunque tuvo sus problemas en sus inicios, la iglesia de Jerusalén fue el ejemplo más puro de lo que debe ser una iglesia local. Y es por eso que Lucas, el escritor de Hechos, dedica los últimos versículos del capítulo 2 al hablarnos de esta maravillosa iglesia. Y al hacerlo, Lucas enumera, y esto va a ser el enfoque de nuestro estudio esta mañana, las prioridades de esta iglesia, es decir, aquello en lo que los apóstoles decidieron centrarse, lo que ellos consideraban ser lo más importante para guiar a estos creyentes, a estos creyentes hacia el crecimiento y la madurez espiritual, es decir, los elementos esenciales que conforman una iglesia local. Y esto es tan importante para nosotros conocer porque hay tanta confusión hoy en día rodeando qué debe hacer una iglesia, cómo debe conducirse, y escuchamos mucho acerca de los credos de misiones diversos de estas iglesias, pero en Hechos capítulo 2 tenemos el credo escrito por los apóstoles y no puedo pensar en ningún mejor ejemplo y base para una iglesia. Ahora bien, para apreciar las prioridades de los apóstoles, ellos establecieron esta iglesia y es importante comprender los eventos que llevaron al nacimiento de esta iglesia en Jerusalén, comenzando con el hecho de que en el día de Pentecostés, Dios, el Espíritu Santo, comenzó a morar en 120 creyentes que en obediencia a Jesús habían estado esperando la llegada del Espíritu a la ciudad de Jerusalén. Y tras de su llegada del Espíritu Santo, les dio a estos creyentes la capacidad milagrosa de hablar en idiomas extranjeros que antes no se habían estudiado ni aprendido. Como puede imaginar, esto causó un gran revuelo, alboroto entre los residentes en Jerusalén. Miles de ellos se reunieron alrededor del pequeño grupo de creyentes deseosos de comprender el significado de este fenómeno que salía de sus labios. Y así, en respuesta a la pregunta que la multitud planteó en el versículo 12 del capítulo 2, ¿qué significa esto?, el apóstol Pedro procedió a dar su famoso sermón del día de Pentecostés, en el que no solo explicó que el hecho de que los creyentes hablaran en lenguas extranjeras significaba que los últimos días, los días de la primera venida del Mesías, habían llegado, sino que también explicó que Jesús de Nazaret es el Mesías. Aumentando a partir de las escrituras del Antiguo Testamento y usando la vida, muerte, resurrección y exaltación de Cristo a la diestra del Padre, Pedro dio evidencia abrumadora de que Jesús era el verdadero Mesías de Israel y que el Señor Dios, y era el Señor Dios, Dios en carne humana. Y entonces en el versículo 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la reacción de muchos de la multitud ese día fue que estaban traspasados por la culpa, pues el Espíritu Santo los convenció de lo más perverso de todos los pecados, el pecado de matar a su propio Mesías y Señor. En versículo 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro a su pregunta, ¿qué debemos hacer?, fue decirles que necesitaban arrepentirse, debían abandonar su pecado e incredulidad y rebelión, y volverse a Cristo para salvación. Y como evidencia de su arrepentimiento, necesitaban ser bautizados en agua, lo que significaba que debían identificarse públicamente con Jesús como su Señor y su Mesías, como dice en versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Pero quiero que noten que incluso cuando su sermón había terminado oficialmente, Pedro continuó hablando a la multitud, como leemos en el versículo 40. Él se quedó ahí, no es como un orador de conferencia que habla y se va, sino que él se quedó ahí y dice en el versículo 40, y con muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ahora, según lo que leemos aquí, pareciera que Pedro se quedó después del sermón para dialogar con las personas, con la gente, tomando preguntas sobre su sermón y respondiéndoles, hablando más sobre Jesús e instalándolos a salvarse de esta generación malvada que se había opuesto a Cristo y luego lo había crucificado. Es decir, les decía o les estaba diciendo que necesitaban separarse de sus líderes religiosos, sus autoridades espirituales, los que los habían desviado al rechazar a su propio Mesías. Y al principio, lo único que esta multitud quería saber era, lo único que querían saber era qué significaba todos estos judíos galileos que hablaran en lenguas extranjeras. Pero lo que recibieron fue un poderoso sermón evangelizador, un sermón que sin ningún reparo les decía la verdad sobre Jesús, sobre ellos mismos y su culpa, un sermón que al responder afirmativamente los llevaría a separarse de su comunidad judía incrédula y ser marginados en su propia sociedad. Entonces, a diferencia de algunos enfoques modernos de evangelización, el sermón de Pedro no les ofreció una vida maravillosa, sino que les ofreció el perdón de sus pecados y la morada del Espíritu Santo en ellos, quien les permitía afrontar todas las dificultades que encontrarían como seguidores de Cristo. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar del riesgo de perder todo lo que apreciaban en esta vida, leemos que sucedió algo asombroso. En Hechos capítulo 2, 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Contrario a lo que cualquiera podría haber esperado de esta gran multitud judía que escuchaba a Pedro, 3,000 personas recibieron su palabra, y esto significaba que se arrepintieron y creyeron en Jesús para salvación, y luego, como prueba de su arrepentimiento, fueron bautizados públicamente, que es exactamente lo que Jesús dijo que se hiciera con los nuevos discípulos en Mateo 28, versículo 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy considere que solo habían 120 creyentes en Jesús en la ciudad de Jerusalén hasta ese entonces, pero ahora esta cifra se había multiplicado por 26, alcanzando los 3,120 creyentes, con 3,000 de ellos siendo recién nacidos en Cristo. Pero no se debió a las artimañas humanas ni a la presión humana alguna. Francamente, Pedro hizo todo lo posible para dificultarles venir a Cristo, y aún así 3,000 almas vinieron al Señor. 3,000 querían a Cristo como su Salvador y Señor. Hombres y mujeres que una vez clamaron por su crucifixión, pero ahora no había nada que pudiera disuadirlos de arrepentirse y convertirse en discípulos de Cristo. Y la única explicación para este notable giro de los acontecimientos es que el Espíritu Santo actuó soberanamente en los corazones de estos 3,000 individuos antes que eran hostiles, y Él los atrajo a Cristo. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que qué deben hacer los apóstoles con todas estas personas, con toda esta gente? De repente tienen 3,000 nuevos cristianos que atender y cuidar de ellos. ¿Cómo se supone que debían nutrirles y cuidar de tantos niños espirituales, personas que necesitaban atención, ánimo, dirección espiritual, consejo, advertencia,
corrección y amor. ¿Cómo lo iban a hacer? Y este no era el ambiente ideal para que los apóstoles ministraran. Era un ambiente hostil que pronto se convertiría en un ambiente peligroso, con la persecución física que estalló y pondría en peligro sus vidas. Además, los apóstoles carecían de la experiencia para pastorear a tanta gente. Nunca lo habían hecho antes. Así resumió el maestro bíblico Chuck Swindoll la abrumadora tarea que enfrentaron los apóstoles. 3,000 creyentes sin información, sin instrucción, sin conocimiento, sin manual, sin guía, sin Nuevo Testamento para seguir, sin pastor, sin un edificio donde reunirse. Si a eso le sumamos una sociedad hostil que había estado involucrada en la crucifixión de Cristo, tenemos el panorama para una tarea titánica. Y la tarea de guiar a estas personas cayó sobre Pedro y 11 de sus colegas llamados apóstoles, e inmediatamente se dedicaron a la labor de pediatría espiritual. Y con esta formidable tarea por delante, Lucas nos cuenta cómo lo hicieron los apóstoles, cómo pastorearon la primera iglesia local, estableciéndola como un modelo a seguir para todas las iglesias. Y lo primero que Lucas nos dice que hicieron fue establecer prioridades de la iglesia, ciertas actividades espirituales que sabían que eran esenciales y no negociables para edificar nuevos creyentes, para que crecieran y se convirtieran en cristianos maduros. Ahora, en esta mañana vamos a analizar estas prioridades porque son exactamente las mismas que ambos campus de Lakeside, las de Tarpon Springs y la de Clearwater, necesitan si queremos ser una iglesia saludable conforme al estilo del Nuevo Testamento. Y en el versículo 42, el Señor revela muy claramente cuáles son estas prioridades. El versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y ahora bien, en una sola frase, el Señor nos dice cómo debe ser una iglesia local bajo el control del Espíritu Santo y qué debe hacer. Esta iglesia tan cercana a las llamas del Pentecostés, como lo expresó John MacArthur, revela a qué se dedica una iglesia piadosa y qué es lo que considera más importante. Una que promueve que sus feligreses reciban la gracia de Dios para crecer y madurar en Cristo. Y todo comienza al ver que habían 4 actividades espirituales indispensables a las que, como dice Lucas, se dedicaban continuamente, lo que significa que se aferraban a estas 4 actividades espirituales, eran persistentes en realizarlas hasta el punto de estar tan decididos a hacerlas que nada podía disuadirlos. Estas actividades se convirtieron en sus prioridades principales, las actividades esenciales de las que fluía todo lo demás en la vida de esta iglesia. Y la primera prioridad que menciona Lucas es que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Y lo que quiere decir con esto es que esta nueva iglesia, compuesta principalmente por cristianos tiernos, se dedicaba continuamente a aprender la palabra de Dios a través de los apóstoles. Ahora bien, lo interesante de esto es que algunos de los miembros de la iglesia habían experimentado el milagro de hablar en lenguas y otros habían presenciado el milagro de hablar en lenguas. Y sin embargo, esto no los llevó a anhelar cada vez más experiencias milagrosas como esta, sino que hasta ese punto, o sea, no les llevó al punto de perder el interés en la enseñanza. Tampoco los llevó a creer que no necesitaban un maestro humano, pues habiendo recibido el Espíritu Santo, él sería su único maestro, sino que en cambio los miembros de esta iglesia ansiaban escuchar todo lo que los apóstoles tenían que enseñarles, así que se sentaron a los pies de los apóstoles y se dedicaron a absorber la verdad de la instrucción bíblica. Entonces, ¿qué les enseñaron los apóstoles? Bueno, aún no
no se había escrito los evangelios ni las cartas del Nuevo Testamento, pero aún así pudieron instruirlos sobre las enseñanzas de Jesús y los eventos relacionados con su vida y su ministerio. Y sabemos que esto fue exactamente lo que hicieron, porque durante el discurso de despedida de Cristo les prometió que el Espíritu Santo los guiaría para recordar las verdades que se les había enseñado mientras estuvo con ellos, así como las nuevas verdades que no se les había enseñado durante su tiempo con ellos. En Juan 14, versículo 25 y 26 dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en 2 capítulos más tarde, en Juan 16, versículos 12 y 13, dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesús no solo dijo que el Espíritu Santo les permitiría recordar sus enseñanzas y sus acontecimientos de su vida, sino que también los guiaría para que su enseñanza fuera inspirada por Dios y sin error. Y fíjense en esto, el tema y el contenido de su enseñanza, Él dijo, sería sobre Él, es decir, Cristo Jesús, las verdades que Él les había enseñado previamente sobre sí mismo y su obra de salvación, así como nuevas verdades relacionadas con su obra y persona. El ministerio del Espíritu Santo nunca consiste en dirigir la atención de la gente hacia sí mismo, sino siempre en guiar a la gente hacia Cristo y glorificarlo. Cualquier ministerio que se centre tanto en asuntos relacionados con el Espíritu, que descuide y relegue a Jesucristo a un segundo plano, no es un ministerio dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hace eso. Cristo siempre es el centro cuando el Espíritu Santo está guiando y obrando. Y debido a que los apóstoles fueron guiados sobrenaturalmente por el Espíritu, enseñaron verbalmente a todos estos nuevos creyentes en Jerusalén verdades sobre Jesús que luego se escribirían para formar el Nuevo Testamento. Amigos, el hecho de que enseñar la doctrina sobre Jesús en que encabezara la lista de actividades que los apóstoles consideraban prioritarias para ayudar a estos nuevos cristianos crecer, esto nos dice mucho, porque nos dice que la enseñanza bíblica centrada en Jesucristo es indispensable en la vida de una iglesia sana, porque es precisamente lo que más se necesita para ayudar a los creyentes a madurar en su fe. Por eso el Nuevo Testamento pone tanto énfasis en llamar a los pastores a enseñar la palabra de Dios y en que el pueblo de Dios desee aprender de ella. Como leemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice a Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Timoteo predica la palabra. Nuevamente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 1:9 manda a todos los ancianos a enseñar a su pueblo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación.
Escuchen, amados, simplemente no hay otra manera para que los creyentes crezcan en Cristo. Deben aprender la doctrina sobre Cristo. Esto es lo que hicieron los apóstoles desde el principio, y esto es lo que exhortaron a los ancianos a hacer al pastorear sus iglesias. Y esto es lo que les dijeron a los creyentes, que anhelaban y recibían como niños el alimento de la leche materna. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en Tarpon, es mandar la palabra y la enseñanza de la palabra expositiva de la Biblia a Tarpon Springs, porque hay personas que necesitan oírlo. Y sin embargo, triste y trágicamente, la creciente tendencia de las iglesias evangélicas hoy en día es minimizar e incluso eliminar la enseñanza bíblica, doctrinal y teológica. Recientemente leí un artículo sobre este mismo tema titulado ¿Por qué algunos pastores evitan deliberadamente enseñar doctrina? Y esto es lo que dijo el autor. He liderado iglesias durante 4 décadas con énfasis en la plantación de iglesias en los últimos años. Y también he visitado y dirigido cientos de iglesias en todo el mundo y he tenido el privilegio de conocer a miles de líderes cristianos. Durante este tiempo he visto cómo la precisión doctrinal involuntaria de muchos pastores se ha vuelto intencional. En otras palabras, he presenciado el surgimiento de una nueva sabiduría convencional. En pocas palabras, es la sabiduría de intentar atraer a más personas a nuestras iglesias, minimizando o quizás casi erradicando las influencias restrictivas de la doctrina. Lo que los pastores solían hacer, quizás por haber recibido una enseñanza deficiente, ahora lo hacen intencionalmente, todo para el crecimiento de la iglesia. Pero el problema es que esto funciona. Por ejemplo, hace poco hablé con un amigo sobre una iglesia grande en nuestra zona que había crecido excepcionalmente bien. Y el pastor director en esta iglesia era un hombre inteligente, puede hablar sobre doctrina y cuando estamos solos, él lee y conoce la Biblia, pero en su liderazgo, su predicación se propone no ir más allá de los temas más elementales y parece no estar muy preocupado por las diferencias entre su gente en doctrinas importantes, algunas de ellas cuales son muy significativas. Ha creado una estación de partos, pero no mucho más. Qué triste comentario sobre este estado de muchas iglesias. Sus pastores minimizan intencionalmente la enseñanza bíblica para aumentar el número de congregaciones y congregantes, para atraer a más personas. Pero qué diferente fue la forma en la que los apóstoles ministraron a los creyentes de Jerusalén. Se dedicaron a enseñarles la doctrina bíblica y la gente se dedicó a lo que les enseñaban. Y eso es exactamente lo que tanto nuestra iglesia de Tarpon Springs como nuestra iglesia de Clearwater deben hacer. Los líderes de ambos campus deben dedicarse a esta enseñanza bíblica y las congregaciones de ambos campus deben dedicarse a que se les enseñe la verdad bíblica. Pero a medida que Lucas continúa, nos habla de una segunda actividad a la que los apóstoles se aseguraron de que la iglesia se dedicara como prioridad para el crecimiento espiritual del pueblo. Él nos dice que además de la enseñanza, la iglesia se dedicaba continuamente a la comunión. Y escuchamos mucho el término comunión en círculos cristianos, pero muchos no entienden lo que es realmente. En esencia, la comunión se trata de tener en común algo con los demás. La palabra griega que se traduce como comunión es el conocido término koinonia, que significa común o compartir, en el sentido de ser un compañero. Curiosamente, la palabra koinonia no se menciona en absoluto en los
relatos evangélicos del Nuevo Testamento, la primera vez que se usa esta palabra koinonía en el Nuevo Testamento es justamente aquí en Hechos 2, versículo 42. Y eso es significativo porque con el nacimiento de la iglesia, esta es la primera vez que todo el pueblo tuvo la vida del Espíritu Santo fluyendo a través de ellos, uniéndolos como un solo cuerpo, de modo que ahora compartían vida en común, porque ahora eran hermanos y hermanas en Cristo, eran familia. Por lo tanto, como nosotros somos familia y compartimos una vida en común, el experimentar la comunión unos con otros implica participar como compañeros en la vida de cada uno, para que compartamos lo que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, nuestras vidas, nuestro servicio, nuestros corazones, realidades bíblicas, nuestras finanzas, nuestros bienes materiales y recursos físicos. De hecho, aquí en Hechos 2, compartir recursos físicos es precisamente como Lucas usa principalmente el término comunión. Tienes que estar involucrados en la vida de los unos de los otros. Sabemos esto porque en los versículos 45 y 44 y 45 ilustra cómo estos nuevos creyentes se comunicaban entre sí. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades todas y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ellos compartían. Lo que es ahora mío, ahora se vuelve tuyo, porque somos compañeros. Y ahora bien, lo que vemos a un solo vistazo rápido es que estos dos versículos, es que estos creyentes tenían una relación cálida, abierta y familiar, de modo que se saciaban mutuamente. Y esta es la comunión cristiana y es un aspecto indispensable de la vida de esta iglesia. Escuchen, es por esto que es tan importante ser parte de una iglesia local saludable, porque al hacerlo experimentan la verdadera comunión cristiana al compartir su vida y sus recursos con los demás. Y por eso, incluso como miembro de la iglesia, deben asegurarse de ser activos en su iglesia para involucrarse en la vida de los demás y permitir que otros participen en la suya. Porque puede ser que sean miembros oficiales de Lakeside, pero si su participación en la iglesia se limita a asistir solamente los domingos por la mañana, entonces usted está perdiendo por completo el gozo de la comunión. Y es un medio fundamental por la cual Dios los ministra a ustedes y a través de ustedes a los demás. Y es por eso que nosotros empezamos los grupos de hogar en esta iglesia, para ayudar que nuestros miembros conecten los unos con los otros, para que ellos puedan experimentar bíblicamente la koinonía y la comunión. Y nuestro campus de Tarpon Springs también va a tener esos grupos, y les amonesto y les impulso a que se unan a ellos, porque la comunión bíblica no puede ser opcional. La comunión es una medida a través de la que Cristo ministra su gracia a nuestra iglesia. Un maestro de la Biblia que leí lo expresó así: que un cristiano no participe en la vida de una iglesia local es inexcusable. La Biblia no concibe de la vida cristiana como una vida separada de otros creyentes. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar activa e íntimamente en las asambleas locales. Así pues, la primera iglesia se aseguró de participar en la vida de los demás, y por lo tanto, la comunión también debe ser una prioridad para nosotros. Hubo una tercera actividad que, según Lucas, los apóstoles se aseguraban de que fuera una prioridad para su iglesia, y es a lo que Lucas
llama el partimiento del pan. Dice en el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora existe cierto debate sobre el significado. Algunos maestros de la Biblia creen que esto se refiere a que los cristianos comían juntos con frecuencia, y otros en cambio creen que se refiere a que los miembros de la iglesia de Jerusalén celebraban regularmente la cena del Señor o la Santa Cena. No cabe duda de que estos cristianos sí comían juntos muchas veces. Lo sabemos por lo que dice en versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sin embargo, lo que no es tan obvio es que en el versículo 42, Lucas añade un artículo definido antes del sustantivo pan, de modo que debiera leerse la fracción o el partimiento de el pan, que indica que se trataba de un partimiento del pan específico y por lo tanto era algo diferente que las otras comidas normales. Entonces parecía que Lucas nos dice que estos primeros creyentes estaban comprometidos a observar la cena del Señor, también conocida como la Santa Cena. Al dirigir las actividades de la iglesia, los apóstoles se aseguraban de que la cena del Señor se celebrara regularmente porque Cristo Jesús los ordenó específicamente hacerlo. Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Jesús mandó a sus seguidores participar en la cena del Señor para mantener viva en nuestras mentes la gran verdad sobre su sacrificio en la cruz por nosotros y por ellos. Al partir el pan delante de ellos simbolizaban el cuerpo de Cristo que se partía por ellos, y al beber la copa simbolizaban su sangre derramada por ellos. Al hacerlo, recordaban constantemente a Jesús y su gran sacrificio expiatorio en la cruz por ellos. Escuchen, toda iglesia sana toma en serio la cena del Señor. Toda iglesia sana, sea que lo hacen cada semana o una vez al mes, pero lo observan seriamente y lo celebran con regularidad. Y lo hacen porque es la manera en que Dios mantiene nuestro afecto en Cristo, mantiene fresco en nuestra mente el mensaje de la cruz y nos llama a examinar nuestros corazones para que constantemente abordemos el pecado en nuestras vidas y estemos eliminando el pecado. Dice 1 Corintios capítulo 11, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Como pueden ver, la cena del Señor, la Santa Cena, nos da la oportunidad de asegurarnos de que al reflexionar en la muerte de Cristo por nuestros pecados, confrontemos cualquier pecado que esté presente en nuestras vidas y nos arrepintamos de él. Así es como Jesús mantiene su iglesia purificada y limpia. Y es por eso que los apóstoles se aseguraron que la iglesia de Jerusalén, los 3,120 creyentes, se dedicaran al partimiento del pan. Y si esto era una prioridad para ellos, tiene que ser una prioridad para nosotros. Y tiene que ser, y lo va a ser, y lo es. Ahora bien, hay una última prioridad que tenía la iglesia de Jerusalén y es orar juntos. Leemos que se dedicaban continuamente a la oración. No es obvio en nuestras traducciones al español, pero la forma en que Lucas escribió esto en el texto griego dice
y a las oraciones. Significa un conjunto definido en plural. Lo más probable es que esto se refería a que estos creyentes tenían momentos específicos en los que oraban juntos. Es decir, tenían reuniones públicas de oración. Entonces, ¿dónde habrían tenido estas reuniones de oración, ya que no tenían una iglesia donde reunirse? Bueno, observen en el versículo 46, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. Lucas nos dice que cada día la congregación se reunía en los atrios del templo en Jerusalén. Y sin duda, este era el mismo lugar donde se reunían los 3,120 para que los apóstoles les enseñaran la palabra, ya que ningún otro lugar en la ciudad podía albergar a tanta gente. Por lo tanto, este era el lugar más lógico, más probable para las reuniones públicas de sus oraciones. Pero independientemente de dónde oraran los discípulos, el principio que aprendemos de esta actividad de estos primeros cristianos es que ellos priorizaban la oración en grupo. Es decir, se aseguraban de reunirse regularmente, no solo a aprender la palabra de Dios, sino para orar juntos a Dios. La oración era una parte indispensable de su vida eclesial, y también debe serlo en la nuestra, en ambos campos. Como recuerdan, hace unos años, al comienzo del nuevo año, compartí con ustedes en mi discurso anual sobre el estado de la iglesia que la preocupación de mi corazón por Lakeside era que seamos una iglesia que ora en grupo, y hasta ahora sigue siendo un peso para mí. Y la razón por la que creo firmemente que debemos orar juntos es porque una iglesia que no ora junta y unidamente revela una autosuficiencia mala. Es una actitud de depender de nuestro propio entendimiento y un espíritu independiente en lugar de ser una sana dependencia del Señor. La Biblia constantemente nos exhorta a buscar de Dios como nuestro refugio, a confiar en Él como el lugar de nuestra sabiduría y nuestros recursos y nuestras fortalezas, no a nosotros mismos. De hecho, en Apocalipsis, el Señor Jesús condenó muy fuertemente a la iglesia de la Odisea por su actitud independiente y autosuficiente. Apocalipsis dice de la iglesia de la Odisea, operaba básicamente con independencia del Señor. Dice que los vomitaría de su boca. Si bien es cierto que lo consideraban Señor de labios para afuera, ellos cumplían con todos los requisitos de vida eclesiástica, pero su corazón estaba tibio hacia Cristo y estaba evidenciado por la autosuficiencia y su falta de dependencia de Cristo. Como resultado de su riqueza económica, sentían que no necesitaban nada de Jesús y estaban bien y podían resolver cualquier problema con sus propios recursos. Dice en el versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y esta actitud de autosuficiencia resultó una iglesia que excluyó a Jesús de su comunión. ¿Pueden creerlo? En el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Contrario a cómo se suele usar este versículo, Jesús no está llamando al corazón de nadie que le abra su vida para recibir salvación, sino que Él está llamando a la puerta de la misma iglesia, de supuestos creyentes, ya que Él está afuera pidiendo que lo dejen entrar, porque seguían adelante con la iglesia sin Él. Es decir,
eran tan autosuficientes que habían dejado al Señor fuera de la vida de la iglesia y por eso les pide que abran la iglesia y que lo dejen entrar en su comunión y vida eclesial. Es increíble y sin duda una de las características de esta iglesia autosuficiente era que habían descuidado la oración en conjunto porque la falta de oración es una clara señal de autosuficiencia. Y amigos, por eso es tan importante para nosotros como iglesia el orar juntos, porque el no orar juntos nos indica que nos hemos vuelto hasta cierto punto autosuficientes e independientes y no hemos comprendido cuánto necesitamos a Cristo para todo. Nos dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Fue Charles Spurgeon que dijo estas palabras sobre la reunión de oración de una iglesia. La condición de la iglesia se puede medir con mucha precisión por sus reuniones de oración. Así, la reunión de oración es un medidor de la gracia y a partir de él podemos juzgar la cantidad de obra divina que hay en un pueblo. Si Dios está cerca de una iglesia, ésta debe orar. Y si no está allí, una de las primeras señales de la ausencia será la pereza de la oración. Por lo tanto, si queremos ser como la iglesia de Jerusalén, debemos orar juntos. Y tenemos muchas oportunidades para hacerlo en Lakeside. Hay una reunión de oración todos los martes por la noche a las 6:45. Quizás no lo sabe, en el campus de Clearwater. Pueden orar juntos cuando se reúnen en la escuela dominical. Pueden orar juntos cuando están juntos en el grupo de confraternidad. Pueden orar juntos cuando tenemos una reunión de oración para toda la iglesia los domingos por la noche, una vez al mes. Escuchen, hay muchas oportunidades para orar juntos. Solo necesitamos hacerlo porque necesitamos depender de Dios para que Él obre en nuestro medio, así como la iglesia de Jerusalén necesitaba que Él obrara en medio de ellos. Recuerden que Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Así que asegurémonos de no excluirlo de nuestra iglesia por no depender de Él, lo cual expresa nuestra falta de oración. No lo excluyamos al no orar. Así que estas son las 4 actividades que los apóstoles consideraban prioritarias para la primera iglesia: enseñanza, tener comunión, celebrar la Santa Cena y orar juntos. Y lo hacían no esporádicamente, sino a diario, como nos dice Lucas. Se dedicaban continuamente a estas prioridades. Y por la gracia de Dios, estas actividades deben ser nuestras prioridades en Lakeside, en ambos campus, porque es a través de participar en ellas que crecemos espiritualmente y maduramos en Cristo. Estos son los medios de la gracia por las cuales Dios nos santifica y nos convierte en discípulos fuertes que le glorifican. Pero si nunca, o quizás usted se está preguntando por qué el evangelismo no fue mencionado, pero el evangelismo simplemente fue un resultado natural de todas estas actividades. Dice, como según iban alabando al Señor, el Señor estaba añadiendo más y más personas a la iglesia día tras día. Si ve, el evangelismo no es una actividad como un programa de la iglesia que se decide hacer. Nosotros compartimos el evangelio con las personas mientras nosotros mismos estamos creciendo como creyentes. Es natural, es el Señor guiándonos, es normal. Cuando la gente crece mientras ellos están participando en coinonía y están aprendiendo y creciendo en enseñanza y entendimiento de la palabra, naturalmente ellos van a compartir su fe y el evangelismo se da. Pero si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces tu mayor necesidad
es convertirte en cristiano, en un creyente. Y lo haces arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que eres un pecador, que estás en rebelión contra Dios y estás perdido, y confías en Cristo como tu Salvador y te alejas de todo eso. Te das cuenta de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue lo que se requería para que puedas ser salvo de tus pecados. Por favor, si tienes preguntas, ven adelante y conversa con nosotros. Y te insto a que invoques a su salvación.